¿Y si te dijera que un simple relincho cambió el destino de una madre al borde de la muerte? Nadie creyó que algo tan pequeño pudiera mover el cielo, hasta que Dios usó a un caballo para hacer justicia donde los hombres callaron. Esta historia no solo te hará llorar, te hará cuestionar en qué momento dejaste de creer en los milagros. Quédate hasta el final, porque después de escuchar lo que pasó, nunca volverás a ver la fe de la misma manera. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te avisa cuando algo terrible está por pasar? A veces no hace falta ver, solo escuchar, solo sentir. Y ese día, bajo el sol más ardiente del verano en San Miguel del Valle, hasta el aire parecía detenerse para presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. El reloj marcaba las 12 en punto y el calor caía como plomo sobre los techos de teja. En el centro del pequeño pueblo, los perros buscaban sombra, las campanas de la iglesia habían dejado de sonar y ni los gallos se atrevían a romper el silencio. En una casa de muros color crema, con un portón azul descolorido y un pequeño patio polvoriento, doña Amalia Rojas, una mujer de 72 años, estaba inclinada lavando el piso con un balde de agua tibia. Su piel morena brillaba bajo el sol, y cada arruga de su rostro contaba una historia, de lucha, de amor y de sacrificios. Su cabello gris, recogido en un moño apretado, mostraba la elegancia sencilla de quien nunca perdió la dignidad, aunque la vida no siempre le devolviera justicia. Si uno hace las cosas con amor, el alma se queda tranquila, solía decir mientras restregaba el suelo con una escoba vieja. Pero aquel día, el amor no parecía tener espacio. Desde la puerta del patio, Lucía Serrano, su nuera, la observaba con los brazos cruzados. 35 años, piel trigueña, cabello negro largo y ojos que alguna vez fueron dulces, pero que ahora ardían con un fuego extraño. Llevaba una blusa amarilla, pegada por el sudor, y un gesto de fastidio constante. ¿Otra vez limpiando, doña Amalia?, dijo con tono de burla. ¿Acaso no se cansa de querer dejar todo bonito? Aquí nadie aprecia eso, ¿sabe? La voz de Lucía sonó como una bofetada en medio del silencio del mediodía. Doña Amalia levantó la mirada, tratando de mantener la calma. El polvo entra con el viento, hija, y el viento no pide permiso, solo trato de que la casa esté en paz, respondió con suavidad, evitando mirarla directamente. Lucía bufó con desdén. Caminó hacia la fuente del patio, una vieja estructura de piedra donde el agua caía lentamente. Miró el reflejo del sol sobre el agua y luego volvió a ver a la anciana. «Paz, paz», repitió con sarcasmo. «Qué fácil es hablar de paz cuando no se ha trabajado ni la mitad de lo que yo hago». Doña Amalia se quedó quieta, no por miedo, sino por tristeza. En el fondo, sabía que algo dentro de Lucía se estaba pudriendo, y no era precisamente el calor lo que la estaba volviendo tan amarga. Desde el establo del fondo, el caballo justiciero levantó la cabeza. Su pelaje marrón brilló bajo el sol, y sus ojos, oscuros y atentos, se fijaron en la escena. Dio un paso adelante, inquieto. Había algo en el aire, una tensión que ni los animales podían ignorar. Lucía caminó lentamente hacia la anciana. «¿Sabe qué es lo que más me molesta de usted?», preguntó bajando la voz. «Que todos la vean como una santa, como si fuera la madre perfecta, la pobre abuelita que todo lo soporta». Amalia, sin perder la serenidad, siguió tallando el piso. «Yo no busco que me vean, hija, solo que haya paz en esta casa». Lucía soltó una risa amarga. «¿Paz?», repitió con ironía. «Pues a ver si su paz le sirve para respirar cuando el agua le tape la cara». Fue un segundo. Un solo segundo que bastó para que todo se saliera de control. Lucía empujó el balde con el pie y el agua sucia se esparció por el suelo.
Con un movimiento brusco, sujetó la cabeza de doña Amalia y la empujó hacia la fuente. El sonido del agua salpicando rompió el silencio del mediodía. «Lucía, por favor», alcanzó a decir la anciana entre jadeos. «No puedo respirar». Las manos de Lucía temblaban, pero no se detenían. Era como si algo oscuro la dominara. El agua burbujeaba. Los pájaros salieron volando de los árboles y desde el establo se escuchó un relincho potente que retumbó en todo San Miguel del Valle. El caballo justiciero comenzó a golpear el suelo con las patas delanteras. Relinchaba una y otra vez, desesperado. Sus ojos reflejaban furia y miedo al mismo tiempo. Los vecinos, al escuchar el ruido, se asomaron a las ventanas sin entender qué pasaba. Dentro del patio, el agua se movía con violencia. Doña Amalia intentaba levantar la cabeza, pero la fuerza de Lucía la hundía una y otra vez. Sus brazos débiles apenas podían empujarla. El sonido de su respiración se ahogaba en el agua. De repente, un viento seco cruzó el lugar. El portón de madera se abrió de golpe y Justiciero, rompiendo su cuerda, salió corriendo hacia la calle. El sol rebotaba en su pelaje mientras su relincho se extendía por todo el pueblo. Fue tan fuerte que hasta los niños que jugaban en la plaza se quedaron inmóviles. ¿Tú crees en las señales? Porque ese relincho no fue casualidad, fue el aviso de un alma inocente pidiendo auxilio, el eco de una madre en peligro. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, el hijo de Amalia, Eduardo Rojas, levantó la cabeza en medio de una reunión de trabajo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, sin saber por qué. Cerró los ojos por un momento y lo sintió. Un presentimiento tan real que lo obligó a dejar todo y salir corriendo. El destino estaba en marcha. Y aquel grito ahogado, «No puedo respirar», no iba a quedar sin respuesta. Mientras Lucía seguía presionando a su suegra contra el agua, el relincho de Justiciero resonó una vez más, tan alto que parecía venir del mismo cielo. Y fue justo ahí, entre el agua, el sol y el polvo, cuando el milagro empezó a tejerse, aunque nadie, absolutamente nadie, lo sabía todavía. El agua caía una y otra vez sobre el rostro de doña Amalia, como si el propio mediodía se hubiera convertido en castigo. Su respiración se cortaba entre jadeos ahogados, sus brazos temblaban, buscando una salida que no encontraba. Y ahí, en ese pequeño patio de San Miguel del Valle, bajo el sol más cruel del año, la injusticia tenía nombre y rostro: Lucía Serrano. Lucía apretaba con fuerza la nuca de la anciana, sus dedos hundiéndose en la piel arrugada. Su mirada, antes vacilante, ahora estaba llena de furia. «Diga algo, vieja hipócrita», gritó con una voz rota. «Siempre queriendo quedar como la buena frente a todos, pero en esta casa no mando usted, mando yo». El agua salpicaba sus brazos y su blusa amarilla se pegaba al cuerpo por el sudor y la tensión. El sonido del agua golpeando la piedra era como un tambor en medio del silencio. Doña Amalia, entre ahogos, intentó murmurar algo, pero su voz apenas era un suspiro. «Lucía, por favor», alcanzó a decir. «No puedo respirar». Lucía la soltó apenas por un segundo, lo suficiente para que la anciana levantara la cabeza y tomara aire. Pero ese respiro fue tan breve como el perdón que su nuera era capaz de sentir. Sin pensarlo, la empujó de nuevo hacia la fuente. «¡Cállese ya!», gritó con desesperación. «¡Cállese de una vez!». El sonido de las manos temblorosas golpeando el agua, el eco de los jadeos y el murmullo de los pájaros huyendo, todo se mezcló en una escena que dolía mirar. Y mientras eso sucedía, Justiciero, el caballo marrón del hijo de Amalia, se agitaba como nunca. Desde el establo, su cuerpo se estremecía. Golpeaba la madera con fuerza, relinchando con una intensidad que hacía temblar el suelo. El sudor brillaba en su pelaje, sus ojos negros reflejaban algo más que instinto, reflejaban angustia. A lo lejos, los vecinos comenzaron a murmurar. «Ese caballo no deja de relinchar», dijo una anciana asomándose por la ventana.
Es como si estuviera viendo al diablo. Pero nadie se atrevía a acercarse. Nadie. Dentro de la casa, doña Amalia apenas tenía fuerzas. Sus manos buscaban aferrarse a algo, cualquier cosa. El agua le nublaba los ojos y el dolor en el pecho se hacía insoportable. En medio de esa oscuridad líquida, pensó en su hijo Eduardo, el hombre al que había criado con tanto sacrificio, el que trabajaba en la ciudad, el que pocas veces regresaba, pero que seguía siendo su niño. Dios mío, pensó en silencio mientras sus labios intentaban pronunciarlo. No dejes que me vaya así. Fue en ese momento que algo cambió. Justiciero, con un relincho tan fuerte que sacudió hasta los árboles, rompió la cuerda que lo ataba. El sonido del cuero desgarrándose se mezcló con el grito de las aves que alzaron vuelo. El caballo comenzó a correr sin dirección, como guiado por una fuerza invisible. Lucía, dentro del patio, se sobresaltó al escuchar el relincho. «¿Qué fue eso?», murmuró mirando hacia el portón. El miedo cruzó por su rostro por un instante, pero enseguida apretó los dientes, volviendo la mirada hacia su suegra. «Sí, seguro hasta el animal te defiende», dijo con ironía. «Lástima que los milagros no existen». El agua seguía cayendo, el cuerpo de Amalia se debilitaba y la sombra del caballo se movía cada vez más cerca de la casa. A unas calles de ahí, don Raúl, un vecino de los Rojas, escuchó el galope y salió corriendo al camino. «¡Justiciero! ¿Qué haces suelto?», gritó, pero el animal no se detuvo. Corrió con todas sus fuerzas, levantando una nube de polvo, los cascos resonando como truenos en la tierra seca. Cada paso era un clamor, un llamado urgente, y mientras tanto, dentro de aquella casa donde la maldad se disfrazaba de autoridad, doña Amalia soltó un quejido tan débil que apenas se escuchó. Su rostro, mojado y pálido, se reflejaba en el agua turbia. «Señor», susurró con las últimas fuerzas, «no me dejes sola». Por primera vez, Lucía pareció dudar. La soltó apenas un segundo. La anciana cayó al suelo tosiendo, intentando jalar aire. Tosía tanto que su cuerpo se doblaba, su cabello gris chorreaba agua, sus manos temblaban. «Mírese», dijo Lucía con el pecho agitado. Toda su vida creyendo que era la víctima, pero siempre fue usted la que manipulaba a todos. «Yo solo», balbuceó Amalia, apenas respirando. «Solo quise que mi hijo fuera feliz». «Feliz», rió Lucía con amargura. «¿Y qué de mí? Nadie piensa en mí». Sus gritos fueron tan fuertes que hasta Justiciero, que se acercaba al portón, los escuchó. Relinchó con un bramido tan profundo que hasta las paredes vibraron. El caballo golpeó la puerta con las patas delanteras. «¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!». Lucía retrocedió asustada. «¿Qué demonios le pasa a ese animal?», dijo, mirando hacia la entrada. Doña Amalia, con voz débil, levantó la mirada hacia el cielo. «No, no es un animal», susurró. «Es Dios, avisando que la justicia está cerca». El viento sopló con fuerza, el portón se abrió de golpe y un rayo de sol iluminó el patio. Justiciero, sudado y resplandeciente, se asomó relinchando con tanta fuerza que el eco resonó hasta el final del pueblo. Lucía, con el rostro desencajado, soltó la escoba que tenía en la mano. Por primera vez sintió miedo, no del caballo, sino de sí misma, del reflejo que la crueldad había dejado en su alma. Doña Amalia, empapada, respiraba con dificultad, pero aún viva. Su mirada, a pesar del dolor, no tenía odio, solo compasión. «Dios te perdone, hija», murmuró con voz temblorosa, «porque yo ya lo hice». Lucía se quedó inmóvil. Afuera, los vecinos comenzaban a reunirse mirando la escena desde la calle. Nadie entendía del todo, pero todos sentían lo mismo. Algo divino acababa de manifestarse. Y mientras Justiciero relinchaba una última vez, el sonido se elevó al cielo como un suspiro de madre, de fe y de una promesa que el cielo estaba a punto de cumplir. El destino ya estaba corriendo, y el hijo de aquella mujer, lejos de allí, ya había escuchado la voz del milagro que lo haría regresar.
¿Alguna vez has sentido un escalofrío sin razón? Ese instante en el que el alma parece avisarte de algo, aunque la mente no lo entienda. Ese fue el momento en que Eduardo Rojas dejó de firmar papeles y escuchó, sin saber cómo, el relincho de su caballo justiciero a kilómetros de distancia. Eran las 2 de la tarde en Ciudad Esmeralda, donde el asfalto hervía y los autos rugían sin compasión. Eduardo, un hombre de 42 años, alto, de piel morena clara y mirada firme, estaba en su oficina rodeado de hombres de traje que hablaban de inversiones, terrenos y ganancias. Todo era éxito, o al menos eso parecía. Pero mientras uno de sus socios hablaba, él sintió un nudo en el pecho. «¿Eduardo?», preguntó su asistente, notando su desconexión. «¿Está bien?». El hombre levantó la mirada lentamente, como si acabara de regresar de un sueño. «Escuché algo», susurró, «como un relincho». Los demás se miraron confundidos. «¿Un caballo?», dijo uno riendo. «Hermano, aquí lo único que relincha son los taxis». Eduardo intentó sonreír, pero el cuerpo no le respondía. Algo más fuerte que la razón lo estaba moviendo. Sentía el corazón golpearle el pecho con una intensidad que no podía explicar, una mezcla de miedo y urgencia. Recordó a su madre, doña Amalia, su voz suave cada vez que lo llamaba «mi muchacho», y aquel día en que le regaló su primer caballo, siendo apenas un niño. «Este animal te cuidará más de lo que tú lo cuides a él», le había dicho. Y ahora, tantos años después, ese mismo caballo parecía estar cumpliendo su promesa. Eduardo se levantó de golpe. «Disculpen, tengo que irme», dijo con firmeza. «¿Irte?», pero la firma del contrato intentó detenerlo su socio. «Mi madre me necesita». Su voz tembló. No era una suposición, era una certeza. Salió de la oficina sin mirar atrás. La secretaria apenas alcanzó a verlo correr hacia el estacionamiento. Montó en su camioneta, encendió el motor y pisó el acelerador como si la vida dependiera de ello. Mientras tanto, el camino de regreso a San Miguel del Valle se extendía frente a él como un desierto interminable. Los cactus, las colinas secas y el aire caliente distorsionaban el horizonte. Eduardo apretaba el volante con fuerza y sus pensamientos se mezclaban con el ruido del viento. «Dios», murmuró, «si algo le pasa a mi madre, no me lo perdonaré nunca». En el pueblo, el caos seguía. Justiciero, bañado en sudor, relinchaba sin parar frente a la casa de los Rojas. Sus cascos golpeaban la tierra levantando polvo. Sus ojos reflejaban desesperación. Los vecinos ya se habían acercado, algunos con cubetas de agua intentando calmarlo, otros rezando. «Nunca vi algo así», decía don Raúl, el vecino. «Es como si el animal sintiera el dolor de alguien». Dentro de la casa, Lucía caminaba de un lado a otro, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Doña Amalia estaba tirada en el suelo, respirando con dificultad. El agua del patio formaba pequeños charcos alrededor de su cuerpo. Lucía no sabía si acercarse o huir. Algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. «¿Qué hice?», susurró mirándose las manos. «¿Qué fue lo que hice?». El eco del relincho volvió a resonar tan fuerte que hasta las paredes vibraron. Doña Amalia abrió los ojos lentamente. Su respiración era débil, pero viva. «Dios», escuchó, susurró con voz apenas audible. Lucía, paralizada, miró hacia la puerta. Por un instante creyó ver una sombra moverse afuera. Un presentimiento la hizo retroceder y el miedo comenzó a apoderarse de ella. En ese preciso momento, el motor de una camioneta rompió el silencio del pueblo. Eduardo llegaba. Levantó polvo al frenar bruscamente frente a la casa. Bajó del vehículo sin cerrar la puerta y vio a Justiciero relinchando con desesperación, golpeando la tierra. «¿Qué pasa, compañero?», preguntó acercándose con el corazón en la garganta. El caballo giró la cabeza hacia la casa y soltó un relincho tan fuerte que Eduardo no necesitó más explicación. Corrió hacia el portón, lo abrió de un empujón y entró al patio. Lo que vio le heló la sangre. Su madre, empapada con el cabello pegado al rostro y la piel pálida como la cal,
estaba tirada junto a la fuente. A su lado, Lucía, con las manos temblando, intentaba justificar lo injustificable. «Eduardo, yo solo quería...» balbuceó entre lágrimas, pero Eduardo no escuchaba. Corrió hacia su madre, se arrodilló junto a ella y la levantó con cuidado. «Mamá, mamá, háblame», gritó con voz quebrada. Doña Amalia abrió lentamente los ojos y al ver a su hijo, una lágrima rodó por su mejilla. «Sabía que vendrías», susurró. Él la abrazó fuerte, con miedo de romperla, con miedo de perderla. La desesperación se transformó en llanto y el silencio se llenó de sollozos y súplicas. Afuera, Justiciero observaba la escena. Su respiración seguía agitada, pero su mirada se había suavizado. Era como si entendiera que su misión no había sido en vano. Lucía, de pie, observaba la escena con los labios temblorosos. No podía creer lo que había hecho. Eduardo levantó la mirada hacia ella y por un segundo su expresión lo dijo todo. Decepción, dolor, incredulidad. «¿Qué le hiciste, Lucía?», preguntó con voz grave. Ella retrocedió un paso, incapaz de sostenerle la mirada. «Yo no quería», balbuceó. Solo estaba cansada de todo». Eduardo se levantó lentamente, todavía sosteniendo a su madre. Su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba con furia contenida. «Cansada», repitió en voz baja. «¿Y por eso casi matas a quien te dio techo y amor?». Lucía rompió en llanto. «Perdóname, Eduardo, por favor, yo no sé en qué estaba pensando». Pero el hombre no respondió. Simplemente bajó la mirada hacia su madre, que ahora respiraba con más calma, y murmuró: «Dios me trajo, y no fue por casualidad». El viento sopló fuerte, levantando el polvo del patio. El sol, que hasta entonces parecía castigador, se filtró entre las nubes como un rayo de esperanza. Justiciero levantó la cabeza, relinchó una vez más y luego bajó el cuello, tranquilo, como si diera gracias al cielo. Eduardo miró al caballo y por un instante sintió que ese animal no era solo un guardián, sino un instrumento divino. Y aunque nadie dijo nada, todos los presentes lo supieron. Ese relincho había movido el cielo y había salvado una vida. El aire en San Miguel del Valle parecía haberse detenido. Ni los gallos cantaban, ni el viento se atrevía a soplar entre las ramas del mezquite. Todo estaba en silencio, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Y entonces, un sonido rompió la calma. Un relincho, fuerte, agudo, poderoso. Era Justiciero, el caballo marrón de mirada encendida, que golpeaba el suelo con las patas delanteras como si su corazón estuviera gritando por ayuda. Desde la calle, los vecinos comenzaron a asomarse. «¡Santo cielo!», exclamó doña Petra, que vivía frente a la casa. «Ese animal va a romper la cerca». Y lo hizo, con un empujón brutal. El caballo partió la cuerda que lo mantenía atado. La madera se astilló, el polvo se levantó y Justiciero salió corriendo con el viento enredado en su crin. Su respiración era feroz, sus cascos golpeaban el empedrado con el ritmo de un tambor de guerra. Algunos hombres intentaron detenerlo, pero era imposible. «¡Déjenlo!», gritó don Raúl. «Ese animal sabe lo que hace», y en verdad lo sabía. Corría con una determinación casi humana, guiado por algo más grande que el instinto. Los rayos del sol se reflejaban en su pelaje como brasas encendidas. Cada paso lo acercaba más a la casa donde el dolor aún respiraba. Dentro, Eduardo Rojas sostenía a su madre entre los brazos. «Tranquila, mamá, ya estás conmigo», le decía con la voz quebrada. Doña Amalia, aún débil, lo miraba con ternura. «Dios te trajo a tiempo, hijo», susurró. «Yo sabía que él no me dejaría sola». En la esquina del patio, Lucía Serrano permanecía inmóvil. Su respiración era entrecortada, su rostro pálido. Miraba a Eduardo como si no pudiera creer que él realmente estuviera allí. «Yo no quise hacerlo», balbuceó. «Fue un momento, no sé qué me pasó». Eduardo levantó la cabeza con la mirada fría, los ojos rojos de tanto contener el llanto.
¿No sabes qué te pasó?, repitió con amargura. Casi la matas, Lucía. El silencio cayó pesado entre ellos. Solo se oía el ruido del agua que seguía goteando de la fuente. De repente, un trueno lejano rugió, aunque el cielo estaba despejado. Justo después, un sonido se acercó a toda velocidad, el galope de un caballo. ¿Escuchas eso?, preguntó doña Amalia, apenas levantando la cabeza. Eduardo volteó hacia el portón. El polvo se levantaba en el camino como una nube dorada, y entonces lo vio. Justiciero, con el pecho cubierto de sudor y los músculos tensos, corría directo hacia la casa. Lucía dio un paso atrás, su rostro se volvió blanco. «No, no puede ser», murmuró. Ese caballo me está mirando». Justiciero relinchó con una fuerza que hizo vibrar las ventanas. El sonido era tan profundo que parecía venir desde el alma. Se detuvo frente al portón, pateando la tierra, lanzando polvo al aire. Su respiración era tan fuerte que cada exhalación sonaba como un rugido. Eduardo se levantó, dejando a su madre recostada sobre una manta. Caminó hacia el portón sin miedo, y al mirarlo a los ojos, comprendió todo. «Gracias, amigo», le dijo en voz baja. «Gracias por avisarme». El caballo bajó el cuello como si entendiera cada palabra. Sus ojos brillaban con una calma que solo los animales que han visto un milagro poseen. Pero Lucía, aterrorizada, comenzó a retroceder. «Eduardo, ese animal me mira como si supiera lo que hice». Eduardo volteó hacia ella con la voz dura, sin gritar, pero con un tono que dolía más que cualquier palabra. «Lo sabe, Lucía, y tú también sabes lo que hiciste». Lucía apretó los puños. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no de arrepentimiento aún, sino de miedo. «No quise», repitió una y otra vez, sin saber a quién convencer. Doña Amalia, desde el suelo, con la voz débil pero firme, habló. «Hija, el mal no se borra con excusas, solo con verdad». Sus palabras parecieron cortar el aire. Eduardo miró a su madre, luego al caballo, y supo que esa escena no era casualidad. Justiciero relinchó otra vez, levantando las patas delanteras en el aire. Su sombra cubrió el rostro de Lucía, que cayó de rodillas llorando. «¡Perdón!», gritó. «¡Perdón! ¡Dios mío! ¡Perdón!». El sol bajaba lentamente, bañando el patio con una luz dorada. El polvo, el sudor y las lágrimas se mezclaban, creando una escena tan real que hasta el silencio tenía peso. Eduardo se arrodilló junto a su madre y tomó sus manos. «Mamá, te juro que nunca más estarás sola». Ella sonrió, con la serenidad de quien ya había visto a Dios moverse en su vida. «No estoy sola, hijo. Él siempre estuvo aquí, solo que a veces olvidamos mirar». Afuera, Justiciero se mantuvo inmóvil observando todo. Su respiración se hizo más tranquila, su mirada más serena. Los vecinos, que habían empezado a reunirse frente a la casa, murmuraban entre sí. «Ese caballo», dijo don Raúl con los ojos húmedos, «no es un animal cualquiera, es un enviado del cielo». Y nadie se atrevió a contradecirlo, porque en ese momento todos lo sintieron. Había algo divino en el aire, algo que las palabras no podían explicar. Lucía, aún en el suelo, sollozaba sin parar. Eduardo la miró, sin odio, pero con el corazón roto. «Dios te está dando una oportunidad, Lucía», dijo suavemente. «No la desperdicies». El caballo volvió a relinchar, esta vez con un tono más tranquilo, como si sellara la escena con su voz. Luego dio media vuelta, caminó unos pasos hacia la calle y se detuvo mirando al horizonte. Su crin se movía con el viento del atardecer y su silueta se recortó contra la luz dorada. Doña Amalia, con un hilo de voz, murmuró. «Ese caballo fue la voz del cielo». Y mientras el pueblo entero miraba en silencio, Justiciero levantó una vez más la cabeza, relinchó al cielo y la tierra pareció responderle con gratitud. Porque ese día el caballo no solo corrió con el alma de Dios sobre sus cascos. El sol ya se escondía detrás de los cerros de San Miguel del Valle, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El aire estaba cargado, pesado, como si todo el pueblo contuviera la respiración.
El silencio solo era roto por el sonido de los cascos de justiciero, que seguía dando vueltas inquieto frente al portón de la casa, resoplando, con la mirada fija en el interior, donde el destino de una familia se desmoronaba. Eduardo Rojas seguía arrodillado en el suelo, con su madre entre los brazos. El cuerpo de doña Amalia aún temblaba, empapado, su piel fría como el agua de la fuente que casi la había quitado la vida. El hijo la sostenía con un cuidado reverente, como quien carga lo más sagrado que tiene. «Mamá, respira, por favor», murmuró con la voz quebrada. «Estoy aquí, ya todo pasó, ya estás a salvo». La anciana abrió los ojos lentamente, sus labios temblaban. «Eduardo», susurró con debilidad. «No llores, hijo, no fue tu culpa. No digas eso», interrumpió él con el rostro lleno de lágrimas. «Yo debí estar aquí, mamá. Debí protegerte». Ella trató de sonreír, pero el dolor se lo impedía. «Dios me dio fuerzas para resistir y te dio oídos para escuchar el llamado de tu corazón. Él te trajo a tiempo, hijo». Eduardo apretó los dientes y respiró hondo. Su mirada se endureció cuando giró la cabeza hacia donde estaba Lucía, su esposa. Ella, de pie junto a la pared, tenía el rostro pálido, las manos temblorosas y los ojos rojos de tanto llorar. Parecía un fantasma de sí misma. «Eduardo», balbuceó, «yo no quise, de verdad no quise llegar a esto». Él se levantó despacio, dejando a su madre recostada sobre una manta que una vecina había traído. Su voz salió ronca, cargada de furia y tristeza. «¿No quisiste? ¿Y qué era lo que querías, Lucía?», preguntó. «¿Verla sufrir? ¿Escucharla rogarte por aire?». Lucía cubrió su rostro con las manos. «No digas eso. Yo no sé qué me pasó». Eduardo se acercó un paso, sin gritar, sin perder el control, pero su mirada bastaba para hacerla temblar. «Te consumió el odio, Lucía, y cuando el odio entra en el alma, no deja espacio para nada más, ni para el amor, ni para la razón, ni para Dios». Ella rompió en llanto, cayendo de rodillas en el suelo. «Perdóname», gritó. «Yo no quería hacerle daño. Solo estaba cansada de sentirme menos, de que siempre la vieras a ella primero». Eduardo la observó, con los ojos llenos de un dolor tan profundo que ni las lágrimas podían aliviarlo. «¿Menos?», repitió. «Lucía, ella te abrió las puertas de su casa, compartió su mesa, te cuidó como a una hija. Y tú casi la matas». El viento sopló con fuerza, levantando el polvo del patio. Desde el portón, Justiciero resopló y relinchó con fuerza, sacudiendo su crin brillante como si respondiera al enojo de su dueño. Doña Amalia, desde el suelo, los miraba con ternura. Aunque su cuerpo dolía, su alma seguía llena de fe. «Hijo», dijo con voz débil, «no dejes que el rencor te ciegue. Dios pondrá las cosas en su lugar». Eduardo respiró profundo, tratando de calmar el torbellino que sentía dentro. Caminó hacia su madre, se arrodilló frente a ella y le tomó la mano. «Mamá, no entiendo cómo puedes hablar de perdón después de lo que te hizo». Ella sonrió y en sus ojos brilló una paz que desarmaba. «Porque si no la perdono, Eduardo, su mal me mata a mí también. El perdón no se da por el otro, se da para que el corazón respire». Lucía, aún arrodillada, escuchó aquellas palabras y rompió en llanto otra vez. «No merezco tu perdón, doña Amalia», dijo entre sollozos. «No merezco nada». La anciana con esfuerzo extendió su mano hacia ella. «Si lo mereces, hija, porque todavía estás viva, y mientras hay vida, hay oportunidad de cambiar». Eduardo las miró, sin poder creer lo que veía. En medio del dolor, su madre seguía siendo capaz de amor, y en ese instante entendió por qué todos en el pueblo la llamaban la mujer de fe. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando de oro las lágrimas de todos. Justiciero, desde afuera, emitió un relincho suave, casi como una oración. Era como si el animal también entendiera que allí, en ese pequeño patio manchado de agua y arrepentimiento, algo sagrado estaba ocurriendo. Los vecinos, que se habían reunido en la calle, observaban en silencio. Algunos se persignaban,
Otros murmuraban entre dientes. «Fue un milagro», dijo una mujer. «Dios mandó al hijo justo a tiempo, y el caballo fue su mensajero». Dentro, Eduardo tomó aire y se levantó. Su voz sonó más tranquila, aunque su alma seguía herida. «Lucía, no sé qué haré contigo. No puedo decidir ahora, no mientras mi madre lucha por respirar». Lucía asintió entre lágrimas. «Haz lo que tengas que hacer. Lo merezco». Doña Amalia, recostada, levantó un poco la cabeza. «Nadie merece sufrir, hija. Lo que merecemos es aprender. Si Dios me dejó vivir, fue para enseñarte algo, y para recordarle a mi hijo que el amor no se demuestra con palabras, sino con actos». Eduardo bajó la mirada, con el corazón apretado. Había pasado años ausente, creyendo que el dinero y el éxito eran prueba de su amor por su madre, cuando lo único que ella había necesitado siempre era su presencia. El cielo comenzó a oscurecerse. El último rayo de sol iluminó el rostro de Justiciero, que alzó la cabeza hacia el cielo y relinchó con fuerza. Ese sonido, profundo y largo, pareció llenar todo el valle. Era como si el caballo también diera gracias a Dios por haber llegado el momento de la verdad. Eduardo, con la voz baja, murmuró: «Si este no fue un milagro, entonces no sé qué más podría serlo». Doña Amalia cerró los ojos y apretó la mano de su hijo. «Fue un milagro, hijo, pero los milagros no llegan solos. Llegan cuando el alma grita y el cielo decide escuchar». Y así, mientras la noche se acercaba lentamente y el eco del relincho aún flotaba en el aire, todos entendieron que algo había cambiado para siempre. La justicia de Dios no siempre cae con fuego ni castigo. A veces llega en forma de un hijo arrodillado y un caballo que relincha hacia el cielo. La noche cayó sobre San Miguel del Valle con una calma que pesaba. El aire olía a tierra mojada y a lágrimas. En el patio de aquella vieja casa, el silencio se había convertido en un testigo invisible de lo que acababa de ocurrir. Solo el suave relincho de Justiciero, que ahora descansaba a un costado del portón, rompía de vez en cuando la quietud, como si vigilara el alma de quienes seguían adentro. Eduardo Rojas seguía sentado junto a su madre, la cubría con una manta y le secaba el rostro con ternura. La miraba con una mezcla de alivio y dolor, como si aún no pudiera creer que seguía viva. Las manos de doña Amalia temblaban un poco, pero sus ojos, esos ojos miel que tantas veces habían perdonado sin que nadie se lo pidiera, seguían llenos de paz. «Mamá», murmuró Eduardo con la voz quebrada, «no entiendo cómo puedes estar tan tranquila. Yo no puedo ni mirarla sin que me hierva la sangre». Doña Amalia giró lentamente la cabeza hacia él. «Hijo, cuando una persona pierde la paz, todo lo que hace después solo destruye más. Y yo ya vi demasiado dolor hoy como para alimentar más odio». Eduardo bajó la mirada. Sus manos estaban sucias, cubiertas de polvo y lágrimas secas. «Pero ella te...» intentó decir, apretando los puños. «Ya lo sé», interrumpió la anciana con dulzura, «pero Dios vio todo. Y créeme, cuando Él ve, no olvida». Un silencio se instaló entre ellos. De fondo, se escuchaba a los vecinos que aún murmuraban desde la calle. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente observaban, conmovidos por aquella escena que parecía salida de un milagro. Lucía Serrano, mientras tanto, permanecía sentada en el suelo, acurrucada junto a la pared. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, y la expresión en sus ojos era la de alguien que acababa de despertar de una pesadilla que ella misma había creado. Su respiración era entrecortada. Cada vez que levantaba la vista y veía a Eduardo con su madre, su cuerpo se estremecía de culpa. «No puedo con esto», susurró para sí, sin que nadie la escuchara. «No puedo mirar lo que hice». El caballo Justiciero alzó la cabeza y resopló, mirando hacia ella. Su sombra se proyectó larga sobre la pared, y por un instante, Lucía creyó ver en esa silueta la forma de un juicio silencioso. «Hasta tú me juzgas», dijo en voz baja, con un hilo de voz. Eduardo escuchó su murmullo y se volvió lentamente hacia ella. «Nadie te juzga, Lucía.
dijo con firmeza. Ya te condenaste tú sola. Ella levantó la cabeza, con los ojos hinchados por el llanto. Tienes razón, susurró. Lo que hice no tiene perdón. Doña Amalia, que apenas tenía fuerzas para hablar, levantó una mano temblorosa y la extendió hacia ella. No digas eso, hija. El perdón existe, aunque a veces tarde en llegar. Lucía se arrastró lentamente por el suelo hasta quedar frente a la anciana. Se arrodilló, sin poder contener el llanto, y tomó las manos de Amalia con cuidado, como si temiera romperlas. «Perdóneme, por favor», dijo entre sollozos. «No sé en qué momento me volví así. Yo no era esta persona». Las lágrimas caían sobre las manos de la anciana, que en lugar de apartarse, la sostuvo con cariño. «Todos tenemos un monstruo dentro, hija», respondió. «La diferencia está en quién deja que ese monstruo mande». Lucía bajó la cabeza, avergonzada. «No sé si Dios pueda mirarme después de esto». «Él te mira, Lucía», replicó la anciana. «Pero espera verte de rodillas, no por culpa, sino por cambio». El viento sopló suave, moviendo las hojas secas del patio. Justiciero relinchó despacio como si entendiera cada palabra. El caballo dio unos pasos hacia el interior de la casa y se detuvo cerca de Eduardo. El hombre lo miró con un dejo de asombro y tristeza. «Míralo, mamá», dijo en voz baja. «Es como si supiera todo lo que pasó». Doña Amalia sonrió débilmente. «Lo sabe, hijo. Los animales sienten lo que el corazón calla, y el tuyo estaba gritando desde lejos». Eduardo se pasó la mano por el rostro. Las lágrimas le ardían, no solo por lo que había visto, sino por la culpa que ahora lo abrazaba. «Mamá, yo fui un tonto», dijo, bajando la mirada. «Me alejé tanto que no vi lo que pasaba en mi propia casa». Ella le acarició la mejilla con ternura. «El trabajo te llenó los bolsillos, hijo, pero te vació el alma». «Lo sé», susurró él. «Quise darle lo mejor, pero olvidé que lo mejor era simplemente estar». Lucía los miraba, destrozada. «Yo también tengo culpa de eso», dijo, con la voz ahogada. «Mientras tú te ibas, yo me quedaba aquí con todo este resentimiento creciendo dentro. Empecé a odiarla por cosas que solo estaban en mi cabeza». Eduardo se levantó y dio un paso hacia ella. Por un momento, pensó en todo lo que había compartido con esa mujer. Los años de amor, las risas, los planes, los silencios. Ahora todo parecía tan lejano. «Lucía», dijo con voz cansada, «no sé si podré perdonarte. No ahora, pero si mi madre puede, tal vez, algún día, yo también lo intente». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «No te pido que me perdones, solo que no me odies». Doña Amalia se acomodó en la manta, con el rostro iluminado por la luz de una vela que alguien había encendido. «El odio es una cadena, hija», dijo con voz pausada. «Si quieren ser libres, rompan esa cadena esta noche». Eduardo se quedó en silencio, mirando el suelo. Afuera, los grillos comenzaron a cantar, y el pueblo volvió a respirar después de tantas horas de tensión. «Justiciero, tranquilo». Bajó la cabeza y empezó a caminar hacia la puerta, como si supiera que su tarea había terminado. Lucía lo vio alejarse y por primera vez sonrió entre lágrimas. «Ese caballo, no sé por qué siento que fue Dios mismo quien lo movió». Doña Amalia cerró los ojos agotada. «No lo sientas, hija, créelo, porque cuando el mal parece ganar, siempre hay algo, o alguien, que el cielo manda para recordarnos que todavía hay justicia divina». Eduardo abrazó a su madre en silencio. Afuera, el caballo se detuvo, levantó la cabeza hacia el cielo estrellado y soltó un relincho largo y profundo, uno que pareció llenar el valle entero. Fue un sonido que no solo se escuchó, se sintió, porque ese relincho no era de advertencia ni de furia, era de paz. La paz que llega cuando el alma se arrepiente y el corazón decide perdonar. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el pueblo entero temiera despertar los recuerdos de la noche anterior. El cielo, todavía pintado de un azul grisáceo, dejaba ver los primeros rayos del sol que iluminaban las montañas que rodeaban San Miguel del Valle. Dentro de la vieja casa, el aire olía a humedad y a dolor, pero también a algo nuevo.
algo que empezaba a parecer esperanza. Eduardo Rojas no había dormido ni un segundo. Pasó la noche junto a su madre, vigilando cada respiración, cada movimiento. De vez en cuando, Justiciero el caballo relinchaba desde el corral improvisado al fondo del patio, como si velara el sueño de aquella mujer que había resistido lo impensable. Cuando el sol finalmente asomó entre los tejados, Lucía Serrano seguía sentada en el suelo, con los ojos rojos e hinchados. Sus manos temblaban sobre las rodillas y su rostro, antes altivo y seguro, ahora era el reflejo de alguien completamente vencido. Tenía la mirada perdida, como si buscara en el vacío una explicación que no llegaba. Doña Amalia, recostada sobre unas cobijas, abrió lentamente los ojos. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio. «Dios nos regaló otro día, hijo», murmuró, mirando a Eduardo. «Eso ya es suficiente para seguir adelante». Eduardo asintió, tratando de sonreír, aunque el cansancio le pesaba en el cuerpo y en el alma. «Sí, mamá, pero hay cosas que no entiendo, cosas que me duelen demasiado», dijo bajando la mirada. Lucía levantó la cabeza al escucharlo. Por un momento pareció querer hablar, pero el miedo la detuvo. Sin embargo, doña Amalia, con esa sabiduría que solo da la vida, la miró y dijo en voz baja: «Habla, hija. El silencio también puede matar, y el tuyo pesa demasiado». Lucía tragó saliva. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Sabía que no podía seguir callando. Cerró los ojos, respiró profundo y al fin dijo: «Yo no odiaba a usted, doña Amalia, al menos no al principio». Su voz se quebró. Lo que odiaba era verme reflejada en su paciencia, en su bondad, y darme cuenta de que yo no podía ser así. Eduardo frunció el ceño, confundido. «¿Qué estás diciendo, Lucía?». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Tu madre me hacía sentir pequeña, no porque fuera mala conmigo, sino porque yo no podía soportar lo buena que era. Todo lo que hacía, lo hacía bien. Todo lo que decía sonaba correcto. Yo, en cambio, solo veía mis fallas, y cada vez que me miraba sentía que el amor que tú le tenías a ella era algo que yo nunca podría ganarme». El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Doña Amalia no apartó la mirada de ella, pero tampoco habló, solo escuchó. Lucía continuó, con la voz hecha pedazos: «Cuando tú te fuiste a la ciudad, Eduardo, me sentí sola. Tu madre me hablaba con dulzura, pero sus ojos parecían juzgarme todo el tiempo. O al menos eso creía yo. Me decía que tuviera paciencia, que rezara, que la vida siempre pone a prueba a las mujeres fuertes, y yo me llenaba de rabia, porque yo no quería pruebas, quería atención, quería sentir que era suficiente». Eduardo la miraba sin poder creer lo que escuchaba. «¿Y esa fue tu razón para...?» No pudo terminar la frase. El dolor le cortó las palabras. Lucía bajó la cabeza, avergonzada. «No hay razón, Eduardo, solo cobardía. Me dejé consumir por el resentimiento. Cada día me decía a mí misma que ella me despreciaba, que hablaba mal de mí cuando no estabas. Y aunque no era verdad, yo lo creí. Me convencí de que si ella desaparecía, las cosas entre nosotros serían más fáciles». Una lágrima le rodó por la mejilla. «Pero lo que hice no me dio paz, me dio miedo». Doña Amalia cerró los ojos por un momento, respiró hondo y luego habló con una serenidad que conmovía. «El odio es un espejo, hija. Nunca refleja al otro, sino lo que no queremos ver de nosotros mismos. Tú no me odiabas, te odiabas a ti misma». Lucía rompió en llanto, cubriéndose el rostro con ambas manos. Eduardo permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el suelo. «No sé qué decir», murmuró. «No sé cómo mirar a la mujer con la que compartí mi vida y creer que esa persona fue capaz de tanto». Justiciero relinchó a lo lejos, como si la tensión lo alcanzara también. Su sonido resonó fuerte, llenando el aire de un eco que hizo que los tres levantaran la cabeza. Doña Amalia sonrió débilmente. «Hasta él lo siente, hijo. La verdad no siempre libera sin antes doler». Eduardo se levantó
y caminó hacia la puerta. El sol ya iluminaba el patio y los rayos se filtraban entre las ramas del árbol. Se quedó mirando el horizonte, con el corazón apretado. «Mamá», dijo con voz baja, «¿cómo se cura algo así? ¿Cómo se sigue después de tanto dolor?» Ella lo miró con dulzura. «Amando, hijo, amando más de lo que el mal espera». Lucía levantó la vista, sus ojos rojos de tanto llorar. «Yo no merezco amor», dijo entre sollozos. «Lo que hice no tiene perdón». «No lo mereces todavía», respondió doña Amalia, sin dureza, solo con verdad. «Pero lo puedes ganar si decides cambiar. Dios siempre da una segunda oportunidad, aunque a veces nos la da a través del dolor». El viento sopló fuerte, haciendo que las cortinas de la casa se movieran suavemente. Justiciero se acercó hasta el borde del patio y bajó la cabeza, dejando escapar un relincho suave, casi como si rezara. Lucía se levantó lentamente, sus piernas tambaleantes. «No me voy a ir, doña Amalia», dijo con voz temblorosa. «Me quedaré aquí, cuidaré de usted, limpiaré esta casa todos los días si hace falta. Pero quiero hacerlo por mí, no para que me perdone, sino para que Dios vea que aprendí». La anciana asintió con ternura. «Entonces, el milagro ya empezó, hija. Porque el primer paso del perdón no lo da el que perdona, lo da el que se arrepiente». Eduardo miró a las dos mujeres, una débil, pero luminosa, la otra rota, pero decidida a levantarse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el aire volvía a ser respirable. «Si de verdad cambias, Lucía, tal vez algún día podamos empezar de nuevo», dijo, sin promesas, pero con un dejo de esperanza. Ella lo miró sorprendida, como si no mereciera ni siquiera esas palabras. Afuera, el sol ya estaba alto. Los gallos cantaban, el pueblo despertaba. Y Justiciero, con su crin dorada por la luz, se giró hacia el camino, como si entendiera que la justicia divina ya había cumplido su propósito. Su relincho, largo y sereno, se mezcló con el canto de los pájaros, y en esa mezcla de sonidos, el dolor comenzó a convertirse en redención. El sol ya se alzaba alto sobre los tejados de San Miguel del Valle, pero aquella mañana no había canto de gallos ni risas en las calles. El aire estaba cargado de un silencio espeso, de esos que anuncian despedidas que duelen. Frente a la vieja casa de adobe, Eduardo Rojas acomodaba unas pocas cosas en la parte trasera de su camioneta. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una firmeza serena. Había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Dentro de la casa, doña Amalia se vestía con calma. Su blusa limpia, su falda azul y su cabello gris recogido en un moño sencillo. No quería parecer frágil, aunque el cuerpo aún le dolía. Cada movimiento le recordaba la noche en que estuvo al borde de la muerte, pero más fuerte que el dolor era la gratitud. Cada respiro le sabía a milagro. Lucía Serrano observaba todo desde la esquina del patio. Tenía los ojos hinchados y la voz muda. No había dormido, no había comido. Había pasado la noche entera arrodillada junto a la ventana, rezando en silencio, pidiendo un perdón que no sabía si alguna vez llegaría. Justiciero, el caballo que había sido testigo del milagro, pastaba tranquilo junto al portón. De vez en cuando levantaba la cabeza y soltaba un relincho suave, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. Su mirada, profunda y noble, parecía comprender más que cualquier ser humano allí presente. Eduardo salió de la casa, respirando hondo. Llevaba una camisa blanca arremangada, el rostro serio, los ojos rojos de tanto llorar en silencio. Se detuvo frente al portón y miró el horizonte. Las colinas doradas, los campos secos, el mismo paisaje que lo había visto crecer ahora, se sentía ajeno. Doña Amalia apareció en la puerta, apoyándose en un bastón. Su voz, débil pero firme, lo llamó. «¿Ya estás listo, hijo?» Eduardo se giró, y al verla, una oleada de ternura le desarmó el gesto. Caminó hacia ella y la abrazó con fuerza. «Sí, mamá, es hora de irnos. ¿Estás seguro?»,
preguntó ella, acariciándole el rostro. Este pueblo ha sido nuestro hogar toda la vida. Ya no, mamá, susurró él. Aquí casi te pierdo. No puedo quedarme en un lugar que me recuerde el dolor cada vez que cierro los ojos. Lucía, que escuchaba desde dentro, sintió que el corazón se le rompía. Dio un paso adelante, temblando. Eduardo, dijo con voz baja, por favor, no te vayas. Déjame arreglar lo que rompí. Él la miró en silencio. Por un momento, los ojos de ambos se cruzaron, y en ese instante, Lucía sintió que todo el peso de su culpa caía sobre ella de nuevo. Eduardo negó con la cabeza lentamente. No se puede arreglar algo que se quebró tan profundo, Lucía, tal vez con el tiempo, pero ahora no. Lucía cayó de rodillas, con las manos cubriendo el rostro. «¡No me dejes sola!», gritó, entre sollozos. «Por favor, Eduardo, no me dejes». Doña Amalia se acercó despacio, con paso tembloroso. La miró con compasión, no con rencor. «Hija, las soledades también enseñan. No las rechaces. A veces Dios nos deja solos para que aprendamos a escuchar el alma». Lucía alzó la vista llorando sin control. «¿Cómo puede perdonarme después de lo que hice?», preguntó con la voz desgarrada. La anciana sonrió con tristeza. «Porque no quiero cargar odio en mi corazón. Ya vi lo que el odio hace, y no quiero que me robe la paz que Dios me devolvió». Eduardo tomó la mano de su madre y la ayudó a subir a la camioneta. Mientras lo hacía, todo el pueblo comenzó a reunirse alrededor. Hombres, mujeres, niños, todos observaban en silencio. Algunos murmuraban oraciones, otros se secaban las lágrimas con el dorso de la mano. Don Raúl, el vecino, se acercó y le tocó el hombro a Eduardo. «Hijo, lo que pasó aquí nadie lo va a olvidar, pero no te vayas con enojo. Este pueblo también vio tu milagro». Eduardo asintió con la mirada baja. «No me voy con enojo, don Raúl. Me voy con fe. Fe en que algún día entenderé por qué Dios permitió todo esto». El sonido del motor de la camioneta rompió el silencio. Justiciero, al escuchar, levantó la cabeza y relinchó fuerte una vez más, como si quisiera detenerlos o bendecir su partida. Eduardo lo miró y sonrió con nostalgia. «Gracias, amigo», dijo con voz temblorosa. «Si no fuera por ti, mamá no estaría viva». El caballo se acercó despacio hasta la puerta, rozando con el hocico el brazo del hombre. Doña Amalia extendió su mano temblorosa y acarició la frente del animal. «Eres un ángel con patas, hijo mío», susurró. «Nunca dejes de cuidar este pueblo». Las lágrimas de la gente comenzaron a caer. Lucía, de pie, observaba la escena sin poder moverse. Su cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino por la certeza de que había perdido todo lo que alguna vez amó. Eduardo subió al vehículo, miró por última vez a la mujer que había sido su esposa y dijo con voz firme: «Que Dios te ilumine, Lucía. Lo que pase contigo ahora ya no depende de mí». El motor rugió levantando polvo. La camioneta comenzó a avanzar lentamente por la calle principal, dejando atrás la casa, los murmullos, los rezos y un pasado que dolía demasiado. Justiciero corrió unos metros al costado del camino, relinchando fuerte, como si se negara a despedirse. Doña Amalia lo miró por la ventana, sonriendo entre lágrimas. «Míralo, hijo. Hasta el caballo siente la partida». Eduardo apretó el volante, intentando contener el nudo en la garganta. «Sí, mamá. Él también sabe que no fue un adiós. Fue un comienzo». Cuando el vehículo se perdió entre el polvo del camino, el pueblo quedó en silencio. Lucía cayó de rodillas en medio de la calle, llorando con un grito que rompió el aire. «¡Perdón, Dios mío! ¡Perdón!». Las campanas de la iglesia sonaron de pronto, lentas, solemnes, como si el cielo respondiera a su clamor. Justiciero, desde la distancia, levantó la cabeza y relinchó una última vez. El sonido resonó entre los cerros como un eco eterno, mezclado con el llanto de los vecinos. Y mientras el polvo se asentaba lentamente sobre las piedras del camino, todos en San Miguel del Valle supieron que algo sagrado había ocurrido. No era solo la partida de un hijo, era el inicio de la redención de un pueblo entero. El amanecer en San Miguel del Valle
tenía un color distinto esa mañana. No era el mismo sol de siempre, abrasador y cruel. Era un sol suave, dorado, como si el cielo también quisiera curar las heridas que la noche anterior había dejado en aquel pueblo. La camioneta de Eduardo Rojas se detuvo a las afueras del pueblo, en un pequeño terreno donde una casa vieja, abandonada por años, esperaba en silencio. Las paredes estaban agrietadas, el techo un poco vencido y la maleza cubría casi todo el jardín. Pero para doña Amalia, aquello no era ruina, era una nueva oportunidad. «Aquí estaremos bien, hijo», dijo ella mirando el horizonte. «No necesito lujos, solo paz». Eduardo bajó del vehículo y la ayudó a sentarse en una vieja silla de madera que había encontrado en el porche. La observó con una mezcla de admiración y tristeza. «Mamá, después de todo lo que pasaste, aún puedes hablar de paz. ¿Cómo lo haces?», preguntó con el ceño fruncido. Ella sonrió, con esa serenidad que solo tienen los que han sobrevivido a lo impensable. «Porque la paz no se busca afuera, hijo, se siembra dentro. Y si Dios me dejó respirar un día más, es porque aún hay algo que debo sembrar». El viento sopló suave, levantando un poco de polvo y trayendo el aroma de los eucaliptos cercanos. En ese momento, un sonido familiar rompió la quietud. Un relincho fuerte y claro resonó entre los árboles. Eduardo levantó la cabeza, sorprendido. «No puede ser». Desde el camino, Justiciero apareció trotando, con su pelaje marrón brillando bajo la luz del amanecer. Tenía el pecho húmedo por el rocío y la mirada tranquila, como si hubiera seguido la camioneta todo el camino. Doña Amalia sonrió emocionada. «Sabía que vendrías, mi justiciero», susurró. «Los ángeles siempre encuentran el camino, aunque no tengan alas». El caballo se acercó despacio, bajando la cabeza junto a ella. Eduardo lo observaba con asombro, como si por fin entendiera algo que antes le costaba aceptar. «Este animal», murmuró, «hay algo en él, mamá, algo que no es de este mundo». Doña Amalia pasó la mano por la frente del caballo con ternura. «No lo digas tan alto, hijo. Los milagros no se explican, se agradecen». Pasaron los días y la vida comenzó a florecer de nuevo. Eduardo trabajaba en el pueblo vecino, arreglando cercas y ayudando a los campesinos. No le importaba el dinero, solo quería reconstruir lo perdido. Cada tarde, regresaba a casa y encontraba a su madre sentada en el porche, tejiendo y hablando con Justiciero, como si fuera una persona. «¿Y de qué hablan tanto ustedes dos?», preguntaba él con una sonrisa cansada. «De la vida, hijo. Él escucha mejor que muchos hombres», respondía ella entre risas suaves. Las risas de doña Amalia empezaron a llenar la casa, y con ellas el aire se volvió más liviano. Los vecinos que pasaban por el camino se detenían a saludarla. Algunos llevaban pan, otros flores. Todos querían verla. Todos querían oír de sus labios el testimonio que ya corría por el pueblo. La historia del caballo que había salvado una vida. Una tarde, Lucía apareció a lo lejos, caminando con una canasta en las manos. Su ropa era sencilla, el cabello suelto, y su rostro mostraba humildad donde antes había soberbia. Eduardo la vio desde el campo, pero no dijo nada. Fue doña Amalia quien la reconoció primero. «Déjala acercarse, hijo», pidió ella suavemente. «No temas, los caminos del perdón son más largos que los del rencor». Lucía llegó despacio sin levantar mucho la mirada. «Traje pan y flores», dijo con timidez. «Son para usted, doña Amalia. No espero que me deje entrar. Solo quería agradecerle por no odiarme». La anciana sonrió y sin dudar le respondió: «El agradecimiento no se da con flores, hija. Se demuestra con acciones. Pero si de verdad estás agradecida, siembra amor donde antes sembraste dolor. Eso será tu perdón». Lucía bajó la cabeza, asintiendo, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo haré», susurró. «Lo prometo». Justiciero, que observaba todo desde el corral, relinchó una vez, como si bendijera aquella promesa. Lucía levantó la vista hacia él y sonrió entre lágrimas. «Hasta tú sigues vigilándome», dijo con voz temblorosa. Los días siguientes fueron distintos.
El sol parecía brillar más suave, y la brisa que entraba por las ventanas traía consigo un aire de esperanza. Doña Amalia mejoraba cada día, aunque su cuerpo seguía débil. Eduardo construyó un pequeño corral detrás de la casa, donde Justiciero dormía bajo las estrellas. Una mañana, justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de rosa, doña Amalia se despertó antes del amanecer. Se envolvió en su chal rojo y salió al porche. El aire era fresco, y en la distancia, el canto de los gallos anunciaba un nuevo día. «Gracias, Señor», susurró mirando al cielo. «Gracias por dejarme ver otro amanecer». Justiciero se acercó lentamente, rozando su hombro con el hocico. «También tú agradeces, ¿verdad, hijo mío?», dijo con ternura. El caballo la miró, y en ese instante el sol salió entre las montañas, iluminando sus rostros. Una luz dorada, casi celestial, los envolvió a ambos. Parecía que el cielo mismo se inclinaba sobre esa escena. Eduardo, al verla desde la ventana, se detuvo con el corazón apretado. No quiso interrumpir. Sabía que estaba presenciando algo sagrado. Su madre, el caballo, la luz, todo parecía formar parte de una misma oración silenciosa. Doña Amalia levantó la mano al cielo, con lágrimas en los ojos, y murmuró: «Gracias por el milagro, por haberme salvado a través de este noble corazón». El viento sopló suave, moviendo su chal, mientras Justiciero relinchaba mirando al cielo. Y en ese instante, todos los que vivían cerca del valle juraron escuchar aquel sonido como un canto que hablaba de fe, de amor y de una justicia divina que había llegado en forma de un caballo. Porque cuando el amanecer toca a los corazones que creen, hasta el dolor se convierte en milagro. Y ese día, el sol no solo iluminó la tierra, iluminó también las almas que aprendieron a perdonar. El amanecer se levantaba dorado sobre los cerros de San Miguel del Valle, bañando el campo con esa luz cálida que hace que hasta las sombras parezcan suaves. La bruma matinal cubría los caminos, y el sonido de los gallos rompía el silencio de una nueva esperanza. En el pequeño hogar donde doña Amalia y Eduardo habían decidido empezar de nuevo, el olor a café recién hecho llenaba el aire, y por primera vez en mucho tiempo, el alma de ambos respiraba en paz. Doña Amalia estaba sentada en su vieja mecedora, envuelta en su chal rojo, observando cómo Justiciero trotaba en el corral. Su mirada era serena pero profunda, como si cada paso del caballo le recordara que los milagros existen incluso en los lugares donde uno ya no los espera. «¿Sabes, hijo?», dijo mientras Eduardo colocaba la mesa. «Antes creía que Dios hablaba solo en las iglesias, pero ahora sé que también habla en el relincho de un caballo». Eduardo sonrió sin mirarla, porque cada palabra de su madre le llegaba directo al corazón. «Tienes razón, mamá», respondió mientras servía el café. «Justiciero no solo te salvó la vida, nos la devolvió a todos». Ella lo observó en silencio unos segundos y luego bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. «Dios siempre manda señales, hijo, solo que a veces estamos tan ocupados mirando nuestras heridas que no vemos que la cura ya está enfrente». Eduardo dejó la taza en la mesa y se acercó a ella. Se arrodilló frente a su madre y le tomó las manos con ternura. «Mamá, yo he sido un necio. Me perdí en el trabajo, en el dinero, en cosas que no valen nada comparado con lo que tú me diste. No puedo recuperar el tiempo que no estuve aquí, pero te prometo que nunca más te dejaré sola». Doña Amalia acarició su rostro con dulzura. «No digas eso, hijo. No me dejaste sola. Solo necesitabas recordar quién eras. Y ahora que volviste, ya no hay nada que perdonar». Afuera, el viento sopló fuerte, moviendo las hojas de los árboles. Justiciero levantó la cabeza, relinchó y corrió por el corral, llenando el aire con su energía viva. Eduardo lo miró por la ventana y sonrió. «Ese animal parece tener un alma», dijo. «No parece, hijo», respondió su madre. «La tiene, una tan pura que ni el odio pudo tocarla». Esa tarde, el padre Miguel, el párroco del pueblo, llegó a visitarlos. Venía caminando despacio, con su sotana gastada,
y una sonrisa tranquila. «Me contaron lo que pasó, doña Amalia», dijo al entrar, «y tenía que venir a verla con mis propios ojos. Dicen que el caballo corrió solo por el pueblo, gritando como si el cielo lo hubiera mandado». Amalia rió con suavidad. «Así fue, padre. Ese caballo escuchó a Dios antes que nadie». El sacerdote asintió con una expresión de respeto y admiración. Hay milagros que no se anuncian con luces ni voces del cielo, sino con actos sencillos, como un animal defendiendo a quien ama. Eduardo lo escuchaba en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. «Padre», dijo con voz temblorosa, «yo perdí la fe. Durante años dejé de creer. Pensé que todo dependía de mí, de lo que podía comprar o lograr. Pero cuando vi a mi madre en el suelo, cuando la vi al borde de morir, entendí que hay cosas que solo Dios puede hacer». El padre Miguel colocó una mano sobre su hombro. «La fe nunca se pierde, hijo, solo se adormece. Pero cuando el corazón vuelve a doler de verdad, despierta con más fuerza». Doña Amalia sonrió al escuchar esas palabras. «Es cierto, padre, yo ya no pido milagros grandes. Solo pido que cada día Dios me dé fuerzas para amar un poco más». El sacerdote los bendijo y antes de irse se acercó al corral donde estaba Justiciero. El caballo lo miró fijamente, sin moverse. «Dios te usó, amigo», dijo el padre, acariciándole la cabeza. «No cualquiera lleva en el alma un propósito tan sagrado». El caballo bajó la cabeza, como si entendiera. Eduardo observó la escena con los ojos húmedos. Sabía que aquel animal no era solo un compañero, era el símbolo vivo de algo mucho más grande. Los días siguientes pasaron tranquilos. La gente del pueblo comenzó a visitar a doña Amalia. Algunos llevaban ofrendas, otros solo buscaban escuchar de su boca lo que todos llamaban el milagro de Justiciero. Las mujeres lloraban, los niños lo acariciaban y los hombres inclinaban la cabeza cada vez que el caballo pasaba. Una mañana, cuando el cielo estaba despejado y las flores de los mezquites se mecían con el viento, Eduardo y su madre caminaron hasta la iglesia. Las campanas repicaban suaves, como si anunciaran algo más que la misa del domingo. Doña Amalia, vestida con su mejor rebozo, avanzó lentamente por el pasillo central, mientras todos la miraban con respeto. Al llegar frente al altar, se arrodilló con esfuerzo y levantó el rostro al crucifijo. «Gracias, Señor», dijo con voz temblorosa, «no solo por haberme salvado la vida, sino por devolverme la fe. Gracias por recordarme que incluso cuando el mundo es cruel, tú sigues mandando luz, aunque venga en forma de un caballo». Eduardo, de pie a su lado, cerró los ojos y apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Era como si en ese instante todo el peso de la culpa se disolviera. Miró a su madre y lo único que pudo decir fue: «Mamá, ahora entiendo por qué siempre decías que Dios no llega tarde». Ella sonrió, con los ojos brillando. «Porque no lo hace, hijo. Dios llega justo cuando el alma grita en silencio». Al salir de la iglesia, el sol los envolvió con su luz. Afuera, Justiciero los esperaba. El viento sopló suave, levantando el polvo dorado del camino. El caballo relinchó y su sonido resonó como un canto en todo el valle. Los vecinos que estaban cerca se detuvieron y miraron la escena en silencio. Había algo en el aire, una sensación de paz que no se podía explicar con palabras. Doña Amalia levantó su mano hacia el cielo y murmuró una última vez: «La fe no se pierde, solo se olvida, pero cuando Dios quiere, hasta un caballo puede recordártela». Y así, entre el sol dorado, el sonido de las campanas y el relincho de Justiciero, el alma del pueblo se llenó de algo que hacía mucho no sentía: esperanza viva. El milagro no había terminado, apenas comenzaba a florecer en los corazones. Y así termina esta historia. Una historia que nos recuerda que la fe siempre regresa cuando menos lo esperamos y que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento justo. Pero dime una cosa, ¿cuántas veces has sentido que todo estaba perdido y de pronto algo o alguien cambió tu destino?
¿Crees que los milagros aún existen? ¿O piensas que ya no hay espacio para ellos en este mundo tan apresurado? A veces, el milagro no viene del cielo con truenos ni luces. Llega en silencio, a través de una persona, un gesto, o incluso un animal que nos enseña a creer otra vez. ¿Y tú, aún escuchas la voz de Dios en las cosas pequeñas? ¿O ya dejaste de mirar hacia arriba? Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar. ¿Qué tanto valoras la vida, la familia y la fe? No esperes a perder algo para entender su valor. Hoy puede ser el día en que decidas perdonar, empezar de nuevo o simplemente agradecer por lo que tienes. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en más historias que te harán sentir, reflexionar y creer. Cada historia aquí tiene un mensaje y tal vez la próxima sea justo la que tu alma necesita escuchar.